Aniversario de bodas. Fui drogada con alucinógenos por mi esposo Julián y su amada. Me enviaron a la fuerza a un hospital psiquiátrico, convertido a partir de la casa más embrujada de la ciudad. Declararon al mundo exterior que yo estaba loca para poder estar juntos sin obstáculos. Julián, separado por la ventana de visitas, hablaba con voz suave pero fría. Scarlett, deberías quedarte aquí, es lo mejor para todos. Miré las sombras adheridas a las esquinas de la pared detrás de él, observándome con curiosidad, y sonreí con calma. Esta noche es luna llena, día 15. Novata, habitación 307, dime la verdad. El camillero me empujó bruscamente dentro de la sala y la puerta de hierro se cerró de golpe detrás de mí. La habitación estaba impregnada de un extraño olor a desinfectante y moho, y las paredes estaban cubiertas de relieves. Mi nombre es Scarlett, esposa de Julián, legalmente casada y reconocida. Hoy es nuestro tercer aniversario de bodas y también el primer día que él me envió a un hospital psiquiátrico. Hace apenas unas horas me sostenía entre sus brazos y me susurraba promesas sinceras al oído, y luego él y su amada Penélope drogaron juntos mi champán con una sustancia capaz de provocar alucinaciones severas y confusión mental. Me vieron hacer el ridículo, me vieron ser llevada como una auténtica loca, con la mirada fría. Penélope se apoyó tímidamente en el hombro de Julián y dijo, Allen, la hermana Scarlett estará bien, tengo tanto miedo. Julián la abrazó y la consoló suavemente, no pasa nada, solo está enferma, aquí hay médicos profesionales que la curarán. Miré a mi alrededor este pabellón sombrío y la comisura de mis labios se elevó. Lo calcularon todo, pero se equivocaron en una cosa. Desde pequeña tengo una constitución especial. Un par de ojos Jin que pueden ver fantasmas y espíritus y comunicarse con las almas. Y este hospital psiquiátrico Kaunin antes era una casa embrujada de la época republicana. Durante cientos de años, innumerables almas agraviadas han quedado atadas aquí, incapaces de reencarnar. Este lugar es el infierno de otros, pero es mi territorio. Una fantasma femenina con uniforme estudiantil republicano flotaba curiosamente del techo, inclinando la cabeza para mirarme. En la esquina, un fantasma con un uniforme militar destrozado aún llevaba una aura asesina sin disipar. Fuera de la ventana, una mujer vestida de blanco flotaba silenciosamente. Le sonreí con amabilidad. Todos, soy nueva aquí, disculpen la molestia. La fantasma estudiante parecía no haber visto nunca a alguien que pudiera verla y mantenerse tan tranquila. Descendió flotando y dio vueltas a mi alrededor. ¿Puedes verme?, preguntó con una voz etérea. Asentí. ¿No tienes miedo? ¿Por qué debería tenerlo?, respondí. Comparados con ustedes, los vivos son más aterradores. Apenas terminé de hablar, desde fuera llegó el grito del camillero acompañado de los alaridos de otro paciente, un sonido agudo que atravesó la noche y alarmó a los viejos habitantes del cuarto. Sentí oleadas de aire frío reuniéndose desde todas direcciones y la temperatura descendió bruscamente. Esta noche es día 15, luna llena, cuando la energía Yin alcanza su punto máximo y también cuando mi poder es más fuerte. Me senté con las piernas cruzadas en la cama, cerré los ojos y liberé lentamente mi aura. Una fuerza suave pero poderosa se expandió desde mí hacia todo el hospital. Las auras frías inquietas se calmaron al instante, como almas errantes que hubieran encontrado un apoyo. Hablé en voz baja, y mi voz llegó a cada rincón. Todos, mi nombre es Scarlett. Desde esta noche, yo seré la nueva dueña de este lugar. ¿Quién está de acuerdo y quién se opone? Al terminar, todo el pabellón quedó en silencio. Incluso la fantasma de blanco fuera de la ventana se detuvo y me miró a través de las rejas. El fantasma militar con la aura más pesada avanzó lentamente hacia mí, y con cada paso la energía Yin se volvía más densa. La estudiante asustada se escondió detrás de mí. Él era el rey fantasma de aquí, llamado Jasper, muerto en el campo de batalla, con el resentimiento más profundo y que no obedecía a nadie. Lo entendí, todo lugar tiene sus reglas y su rey. Jasper se detuvo frente a mí, era alto y, incluso como fantasma, conservaba la presión de un soldado. Nueva dueña, se burló con una voz grave que resonó desde su pecho. Niña, tienes una boca muy grande, ¿por qué deberíamos obedecerte? Abrí los ojos y lo miré con calma, porque puedo librarlos del dolor de quedar atrapados aquí, disipar sus agravios, enviarlos a la reencarnación y permitirles renacer con una buena vida.
Mi mirada recorrió a todos los fantasmas presentes. Permanecen aquí solo por las obsesiones en sus corazones y porque sus resentimientos son difíciles de disipar. Puedo ayudarlos, pero deben servirme. La aura asesina de Jasper se agitó, mis palabras lo habían tocado, aunque seguía dudando. Palabras vacías, ¿quién las cree? Extendí la mano y toqué suavemente el aire con la yema del dedo. Un rayo de luz dorada brotó y flotó lentamente hacia él. En el instante en que la luz tocó a Jasper, la espesa neblina negra de su aura retrocedió a la mitad y las líneas de su rostro, torcidas por el rencor, se suavizaron un poco. Jasper quedó atónito y extendió la mano como queriendo tocar aquella luz. Era la luz del mérito. Nací con habilidades espirituales y también puedo cultivarlas. Con los años, el mérito que he acumulado es suficiente para purificar sus agravios. ¿Ahora lo crees?, pregunté. Jasper guardó silencio y los demás fantasmas se agitaron a mi alrededor. ¿Puedes ayudarme a encontrar a mi hijo? Llevo 50 años buscándolo, lloró un fantasma femenino de mediana edad. Fui acusado falsamente de robo y golpeado hasta morir. ¿Puedes ayudarme a encontrar al verdadero culpable?, dijo con rencor un fantasma delgado. Acepté cada petición y prometí que, mientras me obedecieran, cumpliría sus deseos uno por uno. Finalmente miré a Jasper. ¿Y tú, cuál es tu obsesión? Jasper me miró con expresión compleja y habló con voz ronca. Mis huesos siguen en el campo de batalla del norte. Quiero volver a casa. Asentí solemnemente. De acuerdo, te lo prometo. Someter a Jasper equivalía a someter a todos los fantasmas del hospital. Miré la brillante luz de la luna fuera de la ventana y respiré hondo. Julián, Penélope, el primer regalo que les envío está por llegar. A la mañana siguiente, Julián vino, llevaba un traje impecable, el cabello bien peinado y un rostro preocupado. Me miró a través de la ventana de visitas con ojos llenos de compasión. Scarlett, ¿cómo te sientes? ¿Dormiste bien anoche? Penélope estaba a su lado, vestida de blanco, con maquillaje delicado y los ojos enrojecidos. Scarlett, no tengas miedo, Allen sin duda encontrará al mejor médico para curarte. Qué escena tan conmovedora de profundo afecto. Si no lo hubiera vivido en carne propia, quizá me habría conmovido. Me senté en la cama del hospital sin hablar, mirándolos con ojos vacíos, una habilidad esencial para fingir locura. Julián pareció muy satisfecho con mi estado. Una sonrisa cruzó su rostro antes de adoptar una expresión dolida. No te preocupes, me encargaré de la empresa y de la familia, no tienes que pensar en nada, solo concéntrate en mejorar. Hizo una pausa y su tono se volvió frío y amenazante. Mientras seas obediente, te garantizo que no tendrás preocupaciones el resto de tu vida, pero si intentas jugar algún truco. No terminó la frase, pero la advertencia en sus ojos era evidente. Me burlé por dentro. Jugar trucos, el verdadero espectáculo apenas comienza. Miré más allá de él hacia el pasillo. Jasper estaba allí en silencio con varios fantasmas. Le hice una señal con la mirada y él asintió antes de desaparecer al instante. Terminaron las horas de visita y Julián y Penélope se marcharon tomados de la mano, salieron del hospital y subieron al Bentley negro. Dentro del coche, Penélope no pudo evitar reír triunfalmente. ¿Viste lo estúpida que se veía? Parece que el medicamento aún no se le ha pasado, ahora por fin podemos relajarnos. Julián arrancó el coche con una sonrisa relajada. Solo es una loca, no puede causar problemas. ¿Qué regalo quieres para la celebración de esta noche? Yo quiero. Antes de que Penélope terminara, el coche dio un violento sacudón, como si hubiera chocado con algo. Ambos se sobresaltaron. Julián salió de inmediato a revisar, pero alrededor no había nada. ¿Qué pasa? Penélope asomó pálida. No es nada, probablemente fue mi imaginación, frunció el ceño Julián al volver a entrar. Pero al abrocharse el cinturón, la radio se encendió sola y emitió un chillido femenino agudo que resonó en el espacio cerrado. Penélope gritó y se aferró a su brazo. «Apágalo, apágalo». Julián intentó frenéticamente apagarla, pero parecía fuera de control y el llanto se hacía más fuerte. Entonces Penélope sintió un frío en el cuello, como si algo helado la tocara. Bajó rígidamente la cabeza y vio que el costoso collar de diamantes se había transformado en una serpiente azul fría que se retorcía. Sus gritos casi perforaron los tímpanos. Intentó arrancarse la serpiente, pero era resbaladiza y no podía sujetarla.
Julián también quedó aterrorizado y trató de calmarla mientras la ayudaba, pero justo cuando iba a tocar el collar, la serpiente desapareció de repente. El collar seguía colgando correctamente y el llanto de la radio cesó de golpe. Todo volvió a la normalidad, como si hubiera sido una ilusión. Penélope jadeaba, blanca como el papel y temblando. Allen, ¿lo viste? ¿Una serpiente? Había una serpiente. El rostro de Julián también estaba horrible. Intentó mantener la calma y revisó todo. Te equivocaste, Penélope, no hay nada. Últimamente has estado demasiado estresada. No, no me equivoqué, fue real, y el llanto de antes fue aterrador, replicó ella temblando. Solo fue un fallo de la radio. Su tono se volvió impaciente. No le gustaba perder el control. No, no lo fue, dijo Penélope aferrándose a su mano con miedo. Este lugar es demasiado extraño, vámonos. ¿Serás Scarlett? Cállate, la interrumpió Julián bruscamente, no digas tonterías. Ahora solo es una loca. ¿Qué podría hacer? Aunque lo dijo, los nudillos de la mano que sujetaba el volante estaban blancos. Aceleró. De regreso en la empresa, apenas entró a su oficina, oyó un estruendo. La figurilla de Tam Sanankai que más apreciaba se hizo añicos ante sus ojos. En la habitación del hospital, observé todo mediante una transmisión en vivo de un fantasma capaz de atravesar paredes. Esto era solo un aperitivo. Miré al fantasma femenino con uniforme estudiantil que estaba a mi lado. Se llamaba Estella. Estella, ¿no dijiste que cuando estabas viva te gustaba hacer bromas? Sus ojos se iluminaron y asintió emocionada. Bien, dije en voz baja, desde hoy seguirás a Penélope, no necesitas hacer nada grande, solo deja que de vez en cuando vea algo interesante u oiga algo divertido. Quiero que viva en miedo constante, que se vuelva paranoica y sea abandonada por todos. Quiero que pruebe lo que se siente ser tratada como una loca. Estella aceptó la tarea y se marchó flotando alegremente. Me giré para mirar a Jasper. General Chun, es tu turno. La empresa de Julian se llama Grupo Sunure. Jasper asintió, y la intención asesina en su cuerpo comenzó a agitarse. Quiero que añadas algo de diversión al Feng Shui de su empresa. Oficina del director ejecutivo del Grupo Sunure. Julian estaba manejando con inquietud una pila de documentos. Lo ocurrido hoy lo había dejado intranquilo, siempre sentía que algo no iba bien. Justo en ese momento, llamaron a la puerta del despacho y su asistente especial, Wyatt, entró con expresión grave. Señor Julian, ha ocurrido algo. ¿Qué pasa? Julian ni siquiera levantó la vista. El proyecto del oeste de la ciudad, nuestro mayor competidor, el Grupo Onwan, propuso de repente un plan completamente nuevo y obtuvo nuestro precio base interno. ¿Qué? Julian levantó la cabeza de golpe, con la mirada afilada. ¿Cómo es posible? Solo unos pocos ejecutivos centrales conocen la cotización. Antes de que Wyatt pudiera terminar de hablar, el teléfono móvil de Julian vibró con fuerza. Al otro lado estaba el responsable de otro proyecto, con la voz quebrada. Señor Julian, todo se acabó. En la reunión de hace un momento, el vicepresidente se volvió loco de repente y gritó todos nuestros triunfos y parámetros técnicos centrales. Un acuerdo de miles de millones se vino abajo. El vicepresidente había sido su confidente durante 10 años. Un escalofrío recorrió a Julian desde las plantas de los pies hasta la cabeza. ¡Disparates! Julian estrelló los documentos contra la mesa. Investíguenlo para mí. Debe de haber un topo en la empresa. Si no lo encuentran, todos estarán despedidos. Julian se recostó exhausto en la silla. Por supuesto, no creía en fantasmas ni dioses, pero una serie de sucesos extraños hizo que su corazón empezara a vacilar. Tenía en su oficina un acuario con caros peces dragón, que se decía atraían la riqueza y ahuyentaban los malos espíritus, pero hoy descubrió que todos estaban boca arriba, con las escamas cayéndose a grandes trozos y los ojos turbios y saltones. La clivia del alféizar, en la que había gastado mucho dinero para mantenerla, no solo tenía las hojas marchitas, sino que también resumaba un líquido negro y pegajoso y despedía un hedor nauseabundo. Toda la oficina estaba llena de una opresión indescriptible. Esta aura era precisamente obra de Jasper. Extrajo un rastro del aura funesta del campo de batalla y destruyó silenciosamente el aura de aquí, lo suficiente para volver desafortunados e inquietos a los vivos. Al mismo tiempo,
Penélope tampoco estaba ociosa. Estaba sola en casa, preparándose para tomar un cómodo baño de pétalos de rosa. Cuando entró al baño, un fuerte olor a óxido y sangre le golpeó la cara. La bañera llena de agua clara se había convertido en un plasma sanguíneo viscoso, con cabellos negros flotando en la superficie e incluso un ojo turbio que la miraba fijamente. El estómago de Penélope se revolvió y vomitó en el acto. Salió arrastrándose del baño y llamó a Julian, temblando. Aen, vuelve rápido. La casa. La casa está embrujada. Al otro lado del teléfono, la voz de Julian estaba llena de impaciencia y agotamiento. Penélope, ¿qué tonterías estás diciendo otra vez? Estoy desbordado aquí. No estoy diciendo tonterías. La bañera está llena de sangre y ojos. Es real. Penélope gritó. Julian guardó silencio unos segundos y finalmente cedió. No tengas miedo. Volveré enseguida. Cuando Julian llegó a casa, todo estaba normal en el baño. El agua de la bañera estaba cristalina, y no había ni rastro de sangre ni siquiera un solo cabello. Penélope señaló la bañera con agitación, explicando lo que acababa de ver, pero Julian la miró con el rostro pálido y los ojos llenos de sospecha. Penélope. La agarró de los hombros, obligándola a mirarlo. ¿No has descansado bien últimamente? Estás teniendo alucinaciones como Scarlett antes. No es cierto. Yo realmente lo vi. Negó con la cabeza con fuerza, y las lágrimas brotaron aún más. Aen, ¿no me crees? No es que no te crea, Penélope. El tono de Julian se suavizó. Solo me preocupa tu estado. ¿Qué tal si busco un psicólogo para que te vea? El cuerpo de Penélope se puso rígido. En aquel entonces, usaron esa excusa para enviar a Scarlett al hospital psiquiátrico. ¿Ahora le tocaba a ella? Miró a Julian, el hombre que tanto se había esforzado por arrebatar, y por primera vez leyó emociones desconocidas en sus ojos. En el hospital psiquiátrico, escuché el vívido informe del pequeño fantasma y sonreí satisfecha. Para destruirlos, no debía ser solo en sus carreras, sino también en sus mentes. Quería hacer que desconfiaran el uno del otro, se torturaran mutuamente, hasta que se empujaran personalmente al abismo. En ese momento, un joven con bata de hospital llegó a la puerta de mi habitación empujando una bandeja. Se llamaba Finn y era uno de los pocos médicos de este hospital que parecían relativamente normales. Cada día aprovechaba la entrega de comida para decirme unas palabras. Señorita Scarlett, ¿cómo se siente hoy? Me pasó la bandeja por la pequeña ventana bajo la puerta y preguntó en voz baja. Levanté la vista hacia su rostro claro y sincero. No estoy enferma, dije. Era la primera vez que le decía algo así. Finn se quedó atónito un instante y luego sonrió con amargura. Lo sé, pero necesito pruebas. Sus palabras me sorprendieron un poco. Lo miré, tratando de ver algo en sus ojos. Pareció leer mis pensamientos y bajó la voz. No llevo mucho tiempo trabajando en este hospital. Su caso lo lleva mi tutor. He leído su historial médico y todos los informes de exámenes previos al ingreso. Su estado mental es completamente normal, pero las personas que la enviaron aquí tienen mucho poder. ¿Por qué me ayudas?, pregunté. Finn se ajustó las gafas y una emoción compleja cruzó sus ojos. Mi hermana también fue paciente aquí. Era tan normal como usted, pero al final murió aquí. Su voz estaba llena de dolor y odio reprimidos. Este era un aliado potencial. Me ayudó a conseguir una muestra de los medicamentos que me inyectaron al ingresar y también a vigilar los movimientos del director y de Julian. Al oír mi petición, la mirada de Finn se volvió firme. De acuerdo. No hizo más preguntas, recogió la bandeja y se fue apresuradamente. Al ver su espalda, caí en una profunda reflexión. Con un aliado humano, mi plan avanzaría mucho más suavemente. Invoqué a un fantasma experto en ocultación y rastreo y le pedí que protegiera a Finn en secreto. En los días siguientes, los problemas del grupo Sunure se hicieron cada vez más graves. Primero, las acciones de la empresa cayeron inexplicable y continuamente hasta el límite diario, evaporando miles de millones de su valor de mercado. Inmediatamente después,
Las autoridades fiscales y la Comisión Reguladora de Valores acudieron de repente, diciendo que habían recibido una denuncia anónima y que querían investigar a fondo al grupo Sunure. Julian estaba sumido en la ansiedad. Usó todas sus conexiones para averiguar noticias, pero solo obtuvo una respuesta vaga. Había ofendido a alguien a quien no debía ofender. Se rompió la cabeza, pero no logró averiguar a quién. En cuanto a Penélope, con la incansable compañía de Estella día y noche, estaba al borde del colapso mental. Siempre veía un rostro extraño en el espejo, sonriéndole de forma grotesca. El televisor de casa se encendía automáticamente a medianoche, mostrando solo estática. Por la noche también tenía frecuentes pesadillas, siempre sintiendo un peso aplastante en el pecho, incapaz de respirar o gritar, mientras la voz helada de Estella susurraba en su oído, enumerando todas las maldades que había cometido para trepar hasta la cima. El terror era tal que perdía el control de sus esfínteres, con la mente completamente al borde del derrumbe. Aquel día, cuando volvió a gritar porque vio a alguien debajo de la cama, Julian finalmente explotó. «Penélope, ya basta». La empujó, con los ojos inyectados en sangre. «La empresa está a punto de acabarse. ¿No puedes dejarme un poco de paz?». Penélope cayó al suelo, mirándolo con incredulidad. «Julian, me estás gritando. Me estás gritando por esa maldita empresa. Sin esa maldita empresa, ¿con qué comprarías tus bolsos de edición limitada? ¿Con qué conducirías tu coche deportivo? ¿Creíste que solo porque te amo te permitiría hacer lo que quisieras?». Penélope rompió a llorar al oír sus palabras despiadadas. «Julian, has cambiado. Antes no eras así». «No he cambiado». Julian la miró desde arriba con frialdad. «Simplemente ahora me doy cuenta de lo problemática que eres». Dicho esto, cerró la puerta de un portazo y se fue. En la villa solo quedaron los gritos desesperados de Penélope y, desde un rincón, las risitas de Estella, audibles únicamente para ella. La cordura de Julian estaba siendo erosionada poco a poco. Empezó a creer que realmente estaba poseído. Presentado por un socio comercial, gastó una gran suma de dinero para contratar a un maestro de Feng Shui muy famoso en Hong Kong, de apellido Jian. En cuanto el maestro Jian entró en el edificio del grupo Sunure, frunció profundamente el ceño. «Señor Julian, este lugar está lleno de energía yin y rodeado de espíritus malignos. Es un presagio funesto». El corazón de Julian se hundió y rápidamente invitó al maestro a su oficina. El maestro Jian recorrió el despacho, con el semblante cada vez más solemne. Señaló los peces dragón, todos muertos. «El agua muerta destruye la riqueza». Luego señaló la planta marchita. «La madera marchita bloquea la fortuna». Finalmente se detuvo frente al escritorio de Julian y miró fijamente un cuadro de paisaje en la pared. La frente del maestro Jian estaba cubierta de sudor frío. «Hay algo dentro del cuadro». Julian siguió su mirada y solo vio una pintura muy común. «Maestro, ¿qué tiene de malo este cuadro?». «Este cuadro está atrapando a un espíritu vengativo extremadamente feroz». El maestro Jian sacó un talismán amarillo del bolsillo y lo pegó sobre la pintura. Con un chisporroteo, el talismán ardió espontáneamente sin fuego y se convirtió al instante en cenizas. El maestro Jian retrocedió 2 pasos, pálido de terror. «¡Qué espíritu maligno tan poderoso! Señor Julian, ¿a quién ha ofendido?». «Están intentando quitarle la vida». Las piernas de Julian flaquearon y casi no pudo mantenerse en pie. En realidad, no había nada en el cuadro. Todo esto no era más que una obra teatral que hice que Jasper y los demás cooperaran en montar, con el propósito de hundir por completo a Julian en el pánico. «Maestro, debe salvarme». Julian agarró el brazo del maestro Jian y suplicó. El maestro Jian se recompuso y sacó una espada de madera de durazno y un espejo bagua de su caja de herramientas, preparándose para montar un altar. Observé todo esto con frialdad. «Jasper, dale una lección». Jasper recibió la orden. Al segundo siguiente, un fuerte viento irrumpió de repente en la oficina de Julian. Todos los documentos salieron volando por el aire, los cristales de las ventanas repiquetearon, el cuadro de paisaje de la pared empezó a resumar sangre rojo brillante que goteó sobre la alfombra carísima,
Las luces del despacho parpadearon frenéticamente y luego todas estallaron. Toda la habitación quedó sumida en la oscuridad, y solo un sonido de lamentos espeluznantes provenía del cuadro. «Fantasma, fantasma», gritó el maestro Jan. Sus herramientas mágicas cayeron al suelo y salió del despacho arrastrándose. Julian se desplomó en el suelo, temblando como un perro, y por fin creyó que lo que había provocado era una fuerza que la ciencia no podía explicar. La noticia de la huida del maestro Sang se difundió rápidamente en el círculo. Todos decían que el señor Julian del grupo Sanure se había metido en un gran problema y que ni siquiera el maestro número 1 de Hong Kong podía reprimirlo. En consecuencia, las acciones del grupo Sanure volvieron a desplomarse, los bancos exigieron el pago de los préstamos, los socios rescindieron contratos y los ejecutivos renunciaron. En apenas medio mes, el imperio empresarial que Julian había construido con sus propias manos ya se estaba derrumbando. Empezó a sospechar que el origen de todo esto estaba relacionado conmigo, aunque no podía entender cómo un loco encerrado en un hospital psiquiátrico podía tener habilidades tan asombrosas. Aún así decidió verme de nuevo para confirmar por sí mismo si yo estaba realmente loca o solo fingía. Esta vez no trajo a Penélope, vino solo al hospital psiquiátrico, con un rostro tan sombrío que parecía gotear agua. Yo seguía sentada en la cama, mirando por la ventana sin expresión. «Scarlett», dijo. No reaccioné. «Deja de fingir», caminó hasta la ventana de visitas y me miró fijamente. «¿Eres tú quien está detrás de los problemas de la empresa?» Giré lentamente la cabeza y lo miré, mis ojos seguían vacíos, pero las comisuras de mis labios se curvaron en una sonrisa extraña. «Julian», dije suavemente, «escucha, están cantando». «¿Quién?» «¿Quién está cantando?», preguntó inconscientemente. «Mis amigos», sonreí aún más feliz, «dicen que les gustas mucho y quieren invitarte a visitarlos abajo». Las pupilas de Julian se encogieron de repente. Mis palabras y mi expresión eran las de una auténtica loca, pero la inquietud en su corazón crecía sin parar. En ese momento, Finn se acercó. «Señor Julian, el tiempo de visita ha terminado», dijo sin expresión alguna. Julian aún quería decir algo, pero Finn ya había hecho un gesto para acompañarlo a la salida. Solo pudo mirarme con resentimiento y darse la vuelta. Tras la marcha de Julian, Finn me entregó una bolsa de pruebas, pálido, dentro había una jeringa usada. «Esta es la muestra del fármaco que te inyectaron el día que ingresaste. Ya la envié a analizar y pronto estarán los resultados». También averigüé que el director recibió una gran suma de dinero de Julian. Señaló el arañazo de su brazo. Cuando salí hace un momento, un camión perdió el control y se estrelló hacia mí, si no me hubiera apartado rápido. Mis ojos se enfriaron. Era la advertencia de Julian. El pequeño fantasma que envié para protegerlo apareció y me dijo que había empujado a Finn a tiempo. «No te preocupes», le prometí que estarías bien. Finn me miró, la confianza y la determinación en sus ojos se profundizaron. La sospecha de Julian se había convertido en intención asesina. No permitiría que una amenaza potencial siguiera viviendo en este mundo y sin duda encontraría la manera de hacer que yo muriera de forma natural en este hospital psiquiátrico. Yo solo estaba esperando a que hiciera su jugada, porque ya le había preparado un gran regalo. Julian actuó con rapidez, sobornó al director y a 2 enfermeras para que me inyectaran una gran dosis de sedantes esa misma noche, suficiente para provocar un paro cardíaco en una persona normal y luego disfrazarlo en secreto como una muerte súbita por infarto de miocardio. Cuando el pequeño fantasma me trajo la noticia, también me dijo que Finn la había escuchado, quería detenerlo, pero yo se lo impedí. «Dr. Finn, no haga nada», le transmití a través del pequeño fantasma que lo protegía. «Solo traiga a la policía a la puerta de la habitación 307 a las 12 de esta noche». Finn estaba preocupado, pero le dije, «Confía en mí, Julian, por fin vas a caer en la trampa que te preparé». Esta noche es 14 de julio, el día en que las puertas del infierno se abren de par en par, cuando la energía yin de todo el hospital es más pesada y la fuerza de mis amigos es la mayor. Escribí las fechas de nacimiento de Julian y Penélope en un papel amarillo y luego convoqué a todos los fantasmas. Toda la habitación se llenó de ráfagas de viento yin y sombras espectrales. Levanté el papel amarillo y les dije, «Todos, esta noche es el momento de saldar cuentas. Julian y Penélope vendrán aquí antes del amanecer. Quiero que les devolváis todo lo que me infligieron,
Después realizaré un ritual para reencarnaros a todos y enviaros al ciclo de la reencarnación. Me senté con las piernas cruzadas y empecé a movilizar toda mi fuerza para crear una enorme barrera alrededor de la habitación 307, un dominio fantasmal del que solo se puede entrar, no salir. A las 11:30 de la medianoche, Julian condujo en silencio a las 2 enfermeras sobornadas hasta el exterior de la habitación 307. Para su sorpresa, Penélope también había venido, con un maquillaje pesado que aún así no podía ocultar el agotamiento de su rostro. «Debo verla morir con mis propios ojos», dijo, agarrando el brazo de Julian. «Todo es culpa de ella es quien nos ha llevado a esto». Julian miró su aspecto casi enloquecido, un rastro de disgusto cruzó sus ojos, pero no dijo nada, solo quería deshacerse de Scarlett lo antes posible. La enfermera abrió la puerta con la llave, Julian fue el primero en entrar, con la jeringa en la mano. Me vio acostada tranquilamente en la cama, de espaldas, y pensó que estaba dormida. Les lanzó una mirada a las enfermeras y ellas avanzaron de inmediato para sujetarme. Justo cuando sus manos estaban a punto de tocarme, me di la vuelta de repente. «Por fin habéis llegado». El cuerpo de Julian se estremeció. «No estás loca». «Claro que no estoy loca». Me levanté y caminé hacia él. «Los locos sois vosotros». En el instante en que cayeron mis palabras, la puerta de hierro de la sala se cerró de golpe. Las luces comenzaron a parpadear salvajemente, emitiendo chispazos eléctricos. Julian y Penélope vieron con horror cómo rostros pálidos y retorcidos empezaban a aparecer en las paredes y el techo. «Fantasmas, fantasmas». Las 2 enfermeras, aterrorizadas, corrieron en pánico, pero descubrieron que la puerta no se abría por más que lo intentaran. Penélope gritó y se escondió detrás de Julian, temblando como un perro. Aunque Julian también estaba pálido de miedo, aún conservaba un atisbo de razón. Levantó la jeringa y me rugió con una mirada feroz. «Scarlett, haz que todos se vayan de aquí o te mataré». Me acerqué y miré directamente a sus ojos aterrados. «Julian, mira a tu alrededor. ¿Quién crees que morirá primero esta noche, tú o yo?» Miró alrededor. Los fantasmas se acercaban paso a paso. La alta figura de Jasper bloqueaba la puerta, emanando una aura asesina casi asfixiante para los vivos. Estella flotaba sobre la cabeza de Penélope, soplándole aire frío en el oído y riendo sin parar, y aquellos fantasmas muertos de diversas maneras extendían sus manos pálidas como si quisieran arrastrar a esos vivos al infierno. «No os acerquéis». Penélope se derrumbó por completo, empujó a Julian, se arrodilló y empezó a postrarse sin parar. Me equivoqué, por favor, perdóname». Las 2 cuidadoras también se desplomaron en el suelo, defecando y orinando, suplicando misericordia sin cesar. Solo Julian seguía de pie, apenas sosteniéndose, me miró con los ojos llenos de resentimiento. «Fuiste tú hiciste todo esto, monstruo». «Monstruo», reí con sarcasmo, «comparados conmigo, vosotros, demonios con piel humana, sois los verdaderos monstruos». Chasqueé los dedos, «que empiece el festín». Al instante, la escena de toda la habitación cambió. Ya no estaban en la sala, sino inmersos en una ilusión tras otra, formadas por sus crímenes. Julian se vio a sí mismo 3 años atrás, cuando provocó un accidente de tráfico para tragarse la empresa de su rival, matando a una familia de 3. Los fantasmas de esa familia estaban ahora frente a él, cubiertos de sangre, cuestionándolo. «¿Por qué? ¿Por qué nos mataste?» Penélope vio cómo había incriminado a sus colegas, robado secretos empresariales e incluso empujado al suicidio a un hombre que la amaba para escalar posiciones. El fantasma de ese hombre repetía una y otra vez en su oído: «Penélope, te amé tanto, ¿por qué me trataste así?». Las 2 cuidadoras también vieron cómo habían maltratado a pacientes y despreciado la vida humana. Se arañaban entre sí dentro de las ilusiones. Penélope agarró una jeringa del suelo y apuñaló a Julian frenéticamente. «Fuiste tú, me hiciste así». Julian se estranguló a sí mismo, con el rostro morado, rugiendo sus crímenes. «Yo provoqué ese accidente, también soborné a la policía, robé los documentos de licitación de la empresa y lo llevé a la muerte». Penélope también lloró. «Yo también drogué a Scarlett con Julian y la envié a un hospital psiquiátrico». Gritaron, lloraron y revelaron los secretos más oscuros de sus corazones, y todo quedó claramente grabado por las cámaras de vigilancia de la sala. En ese momento, la puerta fue derribada de una patada y Finn irrumpió con varios policías.
Lo que vieron fue a Julian, Penélope y a otros rodando por el suelo como locos, mientras yo permanecía tranquilamente a un lado, con una expresión serena. Finn caminó rápidamente hacia mí y preguntó con preocupación, ¿estás bien? Negué con la cabeza y señalé la cámara de vigilancia de arriba. Todas las pruebas están aquí. La policía sometió rápidamente a Julian y a los demás, que estaban completamente fuera de control. Cuando las frías esposas se cerraron sobre la muñeca de Julian, despertó de la ilusión. Me miró con los ojos llenos de incredulidad. Scarlett. Me acerqué a él, lo miré desde arriba, observando su aspecto desaliñado, y dije palabra por palabra, Julian, ¿te gusta el regalo que te envié? Julian y Penélope fueron enviados temporalmente al hospital para su evaluación debido a una fuerte estimulación mental. Pero el video de su confesión, junto con las muestras de droga proporcionadas por Finn y las pruebas del soborno del decano, habían formado una cadena completa de pruebas. Lo que les esperaba era el severo castigo de la ley. El grupo Sunure se derrumbó por completo. Cuando el árbol cae, los monos se dispersan. Quienes antes dependían de Julian ahora lo evitaban como a la peste. Una conspiración aparentemente impecable finalmente llegó a su fin de una manera tan extraña. Toda la ciudad hablaba de este caso legendario. Algunos decían que Scarlett fingió estar loca, conspiró en secreto y logró vengarse. Otros decían que Julian y Penélope hicieron demasiado mal y fueron castigados, lo que les provocó alucinaciones. Pero solo yo conozco la verdad. Limpié mi nombre y recuperé mi libertad. El sol brillaba con la intensidad justa el día en que me dieron el alta del hospital. Me paré en la puerta del hospital psiquiátrico y miré hacia atrás aquel edificio gris que me había atrapado y me había convertido en quien soy. Finn estaba a mi lado, bloqueando a los periodistas que llegaron al escuchar la noticia. ¿Cuáles son tus planes ahora?, preguntó. Todavía hay una deuda que no ha sido saldada, respondí. No olvidé mi promesa. Esa noche regresé aquí una vez más. Según lo acordado, celebré un gran ritual de salvación para Jasper, para Stella y para todos los fantasmas que me habían ayudado. Usé el mérito que había acumulado para lavar el resentimiento de sus cuerpos y abrir la puerta de la reencarnación. Una luz dorada envolvió todo el hospital. Los fantasmas que antes eran horrendos recuperaron en la luz su apariencia más hermosa. Uno por uno se acercaron a mí y se despidieron solemnemente. Gracias, señorita Scarlett. El delgado fantasma masculino fue reivindicado y juntó los puños frente a mí. Gracias por su gran bondad. Stella flotó hasta mí y me dio un abrazo. Scarlett, debes ser feliz. Finalmente estaba Jasper. El aura asesina de su cuerpo se había disipado por completo, recuperando la rectitud y la integridad que debe tener un soldado. Señorita Scarlett, cuídese. Me hizo un saludo militar estándar. General Chun. Lo miré. He contactado a los departamentos pertinentes y enviarán personas para encontrar sus restos y llevarlo a casa. Los ojos de Jasper se enrojecieron. Asintió con fuerza y se dio la vuelta para entrar en la puerta de luz dorada. Todos los fantasmas se habían ido. Esta casa embrujada que había existido durante un siglo finalmente quedó verdaderamente purificada en este momento.